Y por cierto, entre el 6 y el 17 de septiembre, los enfrentamientos en Sinaloa han cobrado la vida de 40 personas. Entre estas dos militares, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Lo cierto es que ni la dependencia, la Sedena ni el gobierno federal han aclarado si estos asesinatos están vinculados de forma directa con los enfrentamientos armados en el estado entre los llamados chapitos y los integrantes del grupo delictivo criminal de Ismael El Mayo Zambada, que encabezaba El Mayo Zambada, que hoy está en Estados Unidos rindiendo declaraciones, y será en los próximos días cuando se sepa qué va a declarar, si es que va a decir algo sobre México, Ismael El Mayo Zambada. Y de acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, este miércoles 18 de septiembre fue el día más violento en el estado, tras reportarse 15 robos de vehículos, la desaparición de 7 personas, 6 homicidios dolosos y un feminicidio. Pero no solo es Sinaloa el estado que vive bajo la sombra y el asedio de los criminales. En Villahermosa, Tabasco, la tierra del presidente López Obrador, se reportaron diversos actos vandálicos como asaltos a comercios y la quema de vehículos. A decir de algunos vecinos de las zonas afectadas, los hechos fueron perpetrados por sujetos armados y con el rostro cubierto. Esta es la segunda ocasión en lo que va del año que se presentan asaltos múltiples y de manera simultánea en el estado donde nació el presidente López Obrador. Mientras tanto, en Chiapas, a donde se va a ir a vivir en cuanto deje la presidencia, cerca de 100 organizaciones civiles y sociales denunciaron la violencia y la crisis humanitaria que se vive en algunas regiones indígenas del estado. Y es que, a decir de las instituciones, los conflictos y disputas territoriales del crimen organizado en la zona han provocado que más de 8,000 personas sean desplazadas a otras zonas, incluido Guatemala. Pero ¿cuáles han sido los estados más peligrosos en el país durante este 2024? Incluido Guanajuato, claramente, pero bueno, pues la mayoría están controlados y gobernados por Morena. Aquí le dejo esta nota. La ola de violencia reportada en diversas zonas del país durante este 2024 ha puesto en jaque a las autoridades, mismas que, de acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de julio ha registrado 15,040 homicidios dolosos a nivel nacional. Dicho reporte también arrojó los estados con mayor número de homicidios dolosos, entre los que destacan Guanajuato con 1,432 casos, seguido de Baja California con 1,256. En tercer lugar se encuentra el Estado de México con 1,215, mientras que Chihuahua y Jalisco reportaron 1,010 y 890 homicidios respectivamente. Hay que destacar que de estos estados, 2 son gobernados por Morena, 2 por Acción Nacional y 1 por Movimiento Ciudadano. El informe también detalla datos de incidencia delictiva por criterios porcentuales, usando como parámetro la tasa de 1 por cada 100,000 habitantes. Así, los 5 estados más peligrosos, de acuerdo a este criterio porcentual, fueron, en primer lugar, Colima, con el 9,8%, Morelos en segundo con el 5,3%, mientras que Baja California reportó un 5%. Al final de la lista se encuentran Sonora y Guerrero con el 4,7% y 4,4% respectivamente. 4 de estos estados son gobernados por Morena, mientras que Morelos por Encuentro Social. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y ante estos hechos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para 30 entidades de México. Recomendó a sus ciudadanos no viajar a estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, el Estado de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, entre otros. Y como se puede ver en el mapa, pues la mayoría están gobernados por Morena. Estados Unidos pidió reconsiderar los viajes y extremar precauciones a sus ciudadanos. Lo cierto es que, pese a los datos del gobierno, actualmente el sexenio del presidente López Obrador se ha convertido en uno de los más violentos, en el más violento de la historia reciente de México. Para que se den una idea, solo unos días de terminar su mandato, se reportan 197,639 asesinatos en todo el país, casi 200 homicidios en el país, homicidios dolosos. Es una cifra que está muy por arriba de los 156,000 casos reportados en el sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto, e incluso muy arriba de los 120,463 asesinatos en el gobierno de Felipe Calderón. Así que, pues diga lo que diga,
haga las comparaciones como las quiera hacer el presidente López Obrador, su sexenio quedará para la historia como el más violento de la historia reciente de México, donde ha habido más asesinatos, homicidios dolosos. Pues ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda haciendo comparaciones con los expresidentes, el caso que le hemos comentado aquí toda la semana de Ernesto Zedillo, quien vino a México a una conferencia a hablar de democracia, de poderes, de división de poderes, de lo que va a suceder con la reforma judicial en México, si es que se mantiene esta idea de elegir a jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular, van a someter prácticamente a todos los poderes, porque ya el legislativo, con la mayoría calificada en ambas cámaras, pues está en manos de Morena, ¿no?, del movimiento del presidente López Obrador, el ejecutivo, por supuesto, en manos de Claudia Sheinbaum, que tomará protesta el 1 de octubre, y el judicial, que era el contrapeso, ¿no?, donde llegaban los casos, entre otros, de problemas de inconstitucionalidad de leyes, de cómo se legisla en México, pero también de particulares con respecto a conflictos con el Estado mexicano, con el gobierno. Bueno, ahora que pues asuman el poder no solo de la Corte, sino de toda la judicatura, donde están los jueces y magistrados del país, pues tendrá el control de todo, Morena, como una autocracia, una dictadura, que fue el nombre que utilizó Ernesto Zedillo para referirse a lo que puede venir a México en los próximos meses y años en el sexenio de Claudia Sheinbaum, aunque le da el beneficio de la duda a la presidenta electa de que pues ella puede gobernar como eso, como una presidenta constitucional, con equilibrios de poderes, con una democracia plena y no pues absorbiendo, cooptando y gobernando con los tres poderes de la Unión a sus pies, ¿no? Esta es la advertencia de Ernesto Zedillo, pero el beneficio de la duda que a mí me parece que le ha dado entre líneas a Claudia Sheinbaum sobre su próximo gobierno. Pero bueno, ya que le gusta al presidente López Obrador tantas comparaciones, pues estas, ¿no?, de los homicidios, de dónde ha habido más violencia en los últimos sexenios, pues sin duda alguna en el sexenio actual, que va a terminar en 12 días. Se convertirá y pasará a la historia como lo que no quiere el presidente, pero sí, el presidente con la violencia desbordada, con una ausencia del Estado y de las autoridades en el combate al crimen organizado, con estos cerca de 200,000 personas muertas, asesinadas, homicidios, que muchos de esos son civiles, no son solamente la pelea, como sucede en Sinaloa, entre bandas o facciones de un cártel por asuntos de detenciones y demás, como lo del Mayo Zambada. No solo es eso, no solo se matan entre ellos, matan a muchos civiles y no solo eso, los tienen aterrorizados, no pueden salir de sus casas, no van a las escuelas los niños y niñas en Sinaloa por miedo a que pues se queden en el fuego cruzado entre estos cárteles de la droga que se están disputando territorios y que se están cobrando revanchas. Esa es la realidad, mientras que el Estado pues está ausente porque parece que está rebasado por completo. Parece que vivimos en un narcoestado o vivimos en un narcoestado, más bien no parece. En general en el país la mayoría de las entidades están envueltas, incendiadas en violencia, en inseguridad, sin que nadie pueda hacer nada. Y al gobierno federal parece que no le preocupa, porque en el discurso del presidente López Obrador no hay esa violencia. Esos muertos, él tiene otros datos, aunque sean muertos contabilizados en su propia administración con datos de este secretario ejecutivo de Seguridad Nacional. No es un invento, son datos reales, pero el presidente los desconoce y si no los desconoce y sabe que son la realidad, porque se supone que todos los días hay gabinete de seguridad antes de las conferencias matutinas, pues los desestima. El presidente cree que con un discurso, que cree que entregando dádivas, dinero del presupuesto público, de los impuestos de todos los mexicanos a la gente y diciendo en el discurso que no pasa nada, se puede tapar el sol con un dedo. Y a lo mejor esa estrategia le ha resultado en algunos momentos y a lo mejor le resultó incluso para las elecciones del 2 de junio, pero esa estrategia no se puede mantener por mucho tiempo y no la va a poder mantener Claudia Sheinbaum. Así que poco a poco se irán desvelando todos los desastres que sucedieron en el sexenio del presidente López Obrador. Y él, cuando ya está en su rancho de Chiapas, muy tranquilito, después de todo lo que sucedió en su sexenio, pero sí, con toda esta herencia de problemas, de grandes retos y de emergencias para
su sucesora, Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo ataja, cómo logra atajar estos asuntos, sobre todo los de inseguridad y de violencia, ¿eh? ¿Qué va a hacer Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal? ¿Qué va a hacer Ricardo Trevilla, el próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el próximo titular de la Guardia Nacional, de la Marina, las Fuerzas Armadas, en términos de la estrategia de seguridad que urge que se dé un viraje completo, porque esta estrategia de abrazos no balazos ha sido un auténtico desastre?